yo tengo aquí abierto mi WordPress, voy a ir con el paso a paso y os voy a Ujú. dar algunos consejillos o truquillos o tips con la idea de que no solo escribáis un artículo que salga, que se vea, sino que también pues esté bien hecho de manera que se pueda llegar incluso a posicionar, ¿vale? Entonces, pues bueno, no va a ser como un super mega masterclass avanzada de SEO, ni muchísimo menos, pero al menos los básicos, ¿vale? Los básicos para que, bueno, Google lo tenga en consideración y se pueda llegar a posicionar y no sé, tengáis un poco de visitas, porque al final si tenéis un blog y nadie lo lee, pues no sé, pierde un poco la gracia, ¿no? Así que si quieres yo voy empezando, voy tirando Vale. y Yo, tú yo, pues yo tengo interrumpes. muchas ganas de estrenar esta nueva función de Instagram en la que podemos invitar a la gente. Uh -huh. Entonces, si alguien de la gente que nos escucha, nos ve, quiere entrar y preguntar, yo creo que si quieres le damos la opción, entrar a preguntar o aportar, lo que sea, Totalmente. De hecho, hablamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior. de Uh, los CRMs. sí, hablamos de que haríamos un directo sobre email marketing, que te parecía un Ajá, tema sí, interesante, y tengo que hablar con una amiga que lo hace muy bien y que me gustaría que estuviera, y así también probamos esta nueva funcionalidad, a ver si le va bien, perfecto. porque sé que está bastante liada. Pero bueno, Oye, hoy terminamos con WordPress. sí, Hoy terminamos con WordPress. Vale, en perfecto. principio sí, a no ser Vale, que pues salga algún tema adicional, en principio sí. genial. Pues si queréis, si podéis, dentro de 2 semanas, Email marketing, email marketing. Vale, perfecto. exacto. Hecho. Vale, pues nada, empezamos. Estamos dentro de WordPress, ¿vale? Y dentro de WordPress, pues como recordáis, hay un panel a mano izquierda, a la izquierda de la pantalla, donde están todas las opciones. Vale, pues en WordPress los posts o los artículos, como queramos llamarlo, se llaman entradas. ¿Vale? Tenemos entradas, tenemos páginas. Hoy vamos a hacer una entrada. No es tan importante la diferencia, dependiendo del tipo de página que tengáis, entre páginas y entradas. Incluso yo he llegado a hacer páginas con artículos. Incluso después hay formas de cambiar esa nomenclatura, digamos. Pero bueno, que por ejemplo a nivel de posicionamiento no tiene por qué perjudicar. A nivel de funcionalidades y demás, dependiendo un poco lo que queráis, puede ser que sí, pero para un artículo lo ideal es que os vayáis a entradas y ya está. Tenéis diferentes opciones, todas las entradas, añadir nueva, categorías, etiquetas. Vale, yo ya recomendé cuando hablamos de la configuración inicial que pasarais de momento del tema de categorías y etiquetas, ¿vale? Que no las utilizarais de momento. Tenemos una categoría general que es blog y ahí vamos a meterlas todas. Cuando el blog sea muy grande, pues ya apañaremos. Pero de momento, si vais a empezar, no os liéis con esto y con las etiquetas mucho menos, porque si las etiquetas se hacen mal, lo que nos genera es algo negativo, no positivo, ¿vale? Y no es del todo fácil manejar las etiquetas. Vale, no me lío más. Añadir nueva, ¿vale? Cuando le damos a añadir nueva, en la opción de entradas, pues ya nos aparece lo primero, añadir el título, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, el título es importante en dos sentidos. Primero, a nivel de posicionamiento. Para Google, el título es lo que le dice de qué va esa entrada. No solo al lector, no solo a nosotros, no solo a WordPress, sino que a Google le está indicando de qué va esa entrada, por qué la tendría que posicionar. Es decir, si alguien busca, no sé, pisos en Salamanca, en el título le vamos a decir a Google ya que esa página va a ir sobre pisos de Salamanca si ponemos pisos en Salamanca como palabra clave, ¿vale? Lo ideal es que intentéis buscar un equilibrio, que no sea algo muy artificial, muy forzado, sino que sea lo más natural posible. Y si damos un salto más allá, que intentemos que el título sea llamativo, que sea atractivo. Por ejemplo, si queréis hablar de cómo comprar un piso en Salamanca, pues intentar que el título sea un poco llamativo. Las 10 claves para comprar un piso en Salamanca en 2021, ¿vale? Vamos a darle un toque un poquito más que den ganas de hacer clic y que den ganas de leerlo, ¿vale? Sí, a ver, ahí te pregunto yo. Sí. Pero eso no afectará al posicionamiento, porque al final la persona que está buscando para comprar un título imaginativo o más interesado hará que sea menos probable que ponga esa frase en el buscador, ¿no?
Claro, desde el punto de vista de posicionamiento, como se ha entendido durante años, sí. Posicionamiento hoy en día influye en muchas cosas. Es verdad que en un título, por ejemplo, la palabra clave, cuanto más al principio está, pues bueno, más claro para Google de qué va ese título. Pero también es verdad que hay un factor que influye muchísimo en el posicionamiento, que es el CTR. Y el CTR es el número de clics que la gente hace en tu resultado respecto al resultado de tu competencia o de otra persona que ha escrito sobre lo mismo. Por lo tanto, cuanto más llamativo y más anime a hacer clic ese título, más posibilidades hay de que hagan clic en vuestro artículo y no en el de otra persona, ¿vale? También os servirá porque necesitáis visitas. Si subís el artículo a vuestras redes sociales, si compartís el artículo, no sé, a través de un grupo de Telegram o cualquier cosa donde podáis, a través de un grupo de Facebook, si queréis llevar tráfico a ese artículo, cuanto más llamativo sea el título, más gente hará clic. Cuanto más soso, más plano y más que no llame nada la atención sea, pues sí, para Google estará perfecto porque será solo la palabra clave, cosa que no es del todo así, pero para la gente, que es quien lo tiene que leer, no, ¿vale? Entonces, primer consejo antes de nada y antes de hablar de etiquetas y de historias y de palabras clave, escribir para la gente, ¿vale? Sí que utilizar la palabra clave como os voy a explicar ahora, que es un método que a mí me funciona muy bien y creo que es bastante equilibrado, pero cuando escribáis un artículo, escribid pensando en la gente, escribid pensando en que el artículo sea útil, escribid pensando en que resuelva algo, escribid pensando en que llame un poco la atención, escribid pensando en que estáis escribiendo para que lo lean personas, no Google. Porque si gusta a la gente, gustará a Google. En serio, si gusta a la gente, gustará a Google. Así que centraros en eso Ujú. antes que ser tan matemático de que la palabra clave exacta esté y tal. De hecho, Manu, puedes hacer un ejercicio que es buscar determinadas cosas en Google con la palabra clave exacta y verás que los resultados que te da Google no siempre coinciden con esa palabra clave, sino que muchas veces te está ofreciendo resultados que sí resuelven tu duda, pero que no están titulados así exactamente o que no tienen incluso esas mismas palabras clave, ¿vale? Porque Google entiende algo que se llama, que es un poco más complejo, la intención de búsqueda de alguien cuando está haciendo una búsqueda en su buscador. Cada vez lo entiende mejor, cada vez entiende mejor qué espera encontrar una persona cuando busca determinadas palabras clave, ¿vale? Entonces, bueno, es un poco lío esto, pero intentar siempre poner a las personas primero antes que a Google, ¿vale? Entonces el título, intentamos que sea un poco llamativo, intentamos que sea que tenga un poco de gancho, ponemos la palabra clave, no necesariamente la palabra clave exacta, podemos buscar alguna variación, podemos buscar algo que esté muy relacionado, pero bueno, recomendable ponerla aquí y sobre todo poner la palabra clave principal, la más importante, la que de verdad queréis posicionar. Por ejemplo, Inmobiliaria Salamanca. Pues si esa es la palabra clave más importante, esa es la que vamos a intentar incluir de forma natural dentro del título, ¿vale? Yo os he preparado algo, Manu, como no tenemos aquí, o yo no sé hacerlo, compartir pantalla ni nada por el estilo, que seguramente se pueda, pero yo no lo sé. Os he preparado esto, ¿vale? Que es una pantalla, más o menos, ¿vale? Entonces, esto es porque es muy recomendable que cuando hagáis un artículo lo hagáis primero así, lo hagáis primero en una hoja de papel o en un archivo Word, da igual, y os marquéis una estructura donde ya estaréis definiendo el título, el texto. Yo en este caso recomiendo esta estructura que es un título principal, una pequeña introducción y aquí ya empezamos con subtítulos y secciones dentro de los subtítulos, ¿vale? Mejor este sistema que no toda una parrafada seguida, sobre todo pensando en la gente que lo va a leer, les va a ayudar a que la lectura sea más ligera, más relajada para la vista y sobre todo más fácil de leer en un teléfono móvil. Porque cuando en un teléfono móvil nos encontramos una parrafada del tirón, pues nos cuesta mucho leerla, ¿no? Nos cuesta mucho esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos que intentar ponerlo ligero, sencillo y fácil de leer, pensando también siempre en el teléfono móvil, ¿vale? Que es donde lo van a leer más personas seguramente, ¿ok? Entonces, si os fijáis aquí, en el título he puesto una cosa que se llama H1, ¿vale? Esto es una etiqueta.
Con esto le estamos diciendo a Google que este es el título principal y esto lo tenéis en WordPress. Cuando ponéis el título en WordPress, por defecto ya lo marca como un H1, ¿vale? Esto, que es un subtítulo, que aquí pone H2, y esto que es un subtítulo que aquí pone H2, esto lo tenemos que poner manual. Y esto se pone, WordPress funciona por bloques. Cuando vosotros empecéis a escribir, os aparece una especie de editor de texto, ¿vale? Y en ese editor de texto, la primera opción os dice cómo queréis que identifique ese contenido, como un encabezado, como una lista, como una columna, como una cita, como un grupo, como lo que sea. Esta etiqueta es la etiqueta de encabezado y cuando le dais ahí os va a dar por defecto un H2. Pero si vosotros clicáis encima del H2 os dirá H3, H4, H5, H6, ¿vale? Cuanto más importante es esa parte dentro del artículo, el número tiene que ir más hacia el H2. H2, en mi caso, lo que recomiendo para los subtítulos, por ejemplo, las mejores inmobiliarias de Salamanca para vender un piso, ¿vale? Queremos hacer un artículo hablando de las 10 mejores inmobiliarias de Salamanca, inmobiliarias Martín. La primera, por ejemplo, pues ese sería un H2. Siguiente inmobiliaria, un H2. Siguiente inmobiliaria, un H2. ¿Por qué? Porque esos son los... La siguiente es un H3. O un La H6. No, pero claro, entiendo perfectamente. La estructura del título principal. Y luego, dependiendo de si hablamos de cada una de ellas, o por ejemplo, estamos hablando de Inmobiliarias Martín y después el título, H1, las H1. mejores inmobiliarias de Salamanca. Exacto. H2, Inmobiliarias Martín. Cada una de esas inmobiliarias. Pero luego, ventajas de comprar con Inmobiliarias Martín, eso sería a lo mejor un H3, ¿no? O, por ejemplo, ponemos el listado o dentro de Inmobiliarias Martín ponemos qué hace Inmobiliarias Martín diferente, ¿no? Y ponemos una sección dentro del subtítulo. Pues para esa sección, para indicarle a Google, oye, esta es como la jerarquía, dentro de la jerarquía del artículo, el que está en tercer lugar, le vamos a llamar H3. Truquito, utilizar los H2 y los H3 para poner palabras clave relacionadas, ¿vale? Lo veo mucho en Internet que utilizan los H2 para repetir una y otra vez la misma palabra clave, ¿vale? Que, bueno, lo entiendo que se haga, pero no es necesario. Y además queda raro cuando alguien lo está leyendo y cada 2 por 3 aparece la misma palabra clave en los títulos, subtítulos, secciones, dentro del texto y todo, la lectura se complica, ¿vale? Podéis utilizar palabras clave relacionadas, sinónimas, parecidas, que signifiquen algo similar y le estáis dando riqueza al texto. Lo hace más natural de leer. Por ejemplo, las mejores inmobiliarias de Salamanca, H2, Inmobiliarias Martín, en el centro de la ciudad charra, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Y dentro de Inmobiliarias Martín, si podéis poner qué hace especial a esta agencia. Y ya no estáis diciendo otra vez inmobiliaria. Vale. Entonces, de esta forma lo que vamos haciendo es dándole riqueza al contenido, ¿vale? Por ejemplo, un artículo que vaya sobre la cédula de habitabilidad, ¿vale? Algo que es bastante... Aquí, bueno, en Cataluña sí, pero aquí no. Algo el resto de España no. Iba a decir algo que es común vale. en varios lugares, independientemente de que... Solo en Cataluña, no hay más lugares. Sí, hay más lugares. En Cataluña y en Córdoba. Otra cosa es que sea, digamos, obligatorio para el propietario, incluso que le llamen cédula de habitabilidad, que a veces se le llama de otra forma o se gestiona de otra forma. Pero curiosamente, por ejemplo, en Andalucía, que la cédula de habitabilidad pues ya hace años que no se tiene que presentar, que ya fue como quitada de esto, ¿no? Una pregunta muy corriente es ¿por qué no hay cédula de habitabilidad en Andalucía? ¿Vale? Entonces, si tenemos que responder a esa búsqueda... Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, Fer. Si tenemos que responder a esa búsqueda y queremos hacer un artículo sobre esa temática porque tiene búsquedas, lo que podemos hacer es explicar qué es la cédula y por qué en Andalucía ya no se utiliza, ¿vale? Entonces, podemos utilizar los H2 para ese qué es, cómo se tramita, por qué ya no se hace, para esas preguntas que tienen toda relación con la cédula de habitabilidad. Y palabras relacionadas con cédula de habitabilidad, bueno, pues la certificación de habitabilidad, por ejemplo, que aunque no es lo mismo, pero
aporta mayor contexto a lo que es la cédula de habitabilidad. La cédula de habitabilidad se le llama también, bueno, de primera ocupación. Ahora igual meto una garrafada. Puede ser que sí, sí. ¿Vale? Entonces, ir buscando esas palabras que quieren decir lo mismo y que muchas personas, o sea, las personas en general, pueden buscar la misma temática llamándola de diferente forma, ¿vale? Entonces, cuanto más nutramos ese contenido con palabras parecidas o similares, mejor para Google, mejor para el posicionamiento y un contenido también más interesante de leer, ¿vale? Entonces, intentar aprovechar los H2 y los H3 para esas palabras, para esas variaciones de palabra clave. ¿Sí? Hecho. Perfecto. Entonces, hemos preparado este papelito, tenemos ya nuestro artículo, la estructura, ¿vale? Tenemos la estructura y tenemos el texto, ¿vale? A la hora de escribir hay un factor también interesante a nivel de posicionamiento que es la legibilidad, ¿vale? Básicamente lo que nos están queriendo decir con esto es que pensemos en escribir el contenido de forma que sea sencillo de leer, pensando sobre todo en leerlo en la pantalla de un teléfono móvil que es mucho más pequeña. Hola Cris, buenas tardes. Es mucho más pequeña que la de una pantalla de ordenador o de una tablet, ¿vale? Y que mucha gente, a ver, todos lo hacemos, leemos muchas veces los artículos en el móvil, ¿vale? Porque nos llega a través de un enlace o porque lo vemos en una red social o lo que sea. Vale. Párrafos cortos, frases cortas. Y yo me cargo la RAE, ¿vale? Olvidemos que a lo mejor que el párrafo tiene que tener una determinada dimensión porque es todo sobre la misma temática y cortar ahí o hacer un punto de aparte nos puede parecer que tenga menos sentido, pero cuando tenemos que leer un párrafo muy cargado, nos da pereza, ¿vale? Entonces, demos aire, párrafos cortos, frases cortas, intentando que la lectura sea lo más ágil posible. Esto ya no es del artículo en sí, sino que es más de configuración de WordPress, pero intentar que la letra sea grandecita cuando se ve en móvil, ¿vale? WordPress siempre va a hacer una transformación por defecto según la plantilla que tengáis, el tema que tengáis, pero intentar configurarlo para que la letra se vea grandecita en móvil, porque va a ser mucho más fácil de leer. Fuera de esto, procurad pues que sí, que haya espacio, que haya oxígeno en la lectura, que no sea sino que nos dé tiempo a coger aire entre punto y punto, entre párrafo y párrafo, ¿vale? Como tenemos esta estructura, no hace falta hacer tampoco grandes explicaciones. Podemos intentar separarlas en diferentes puntos y hablar en cada punto de una cosa en concreta. Y dentro de cada sección, pues estos parrafitos que sean lo más cortos posibles y que sean frases también de principio y fin rápido. De esta forma, ya os digo que mejoráis mucho la lectura y un factor de posicionamiento importante es que la gente lea. Si la gente entra en vuestro artículo y a mitad del artículo se cansa, un cuarto del artículo se cansa y se va porque le cuesta leerlo, eso va a afectar más al posicionamiento que no que tengáis 27 veces la palabra clave repetida dentro del texto. ¿Vale? Perfecto. Venga, ¿qué más? ¿Imágenes se meten o no son? Aparte de la cabecera, la imagen destacada. Sí, una de las cosas que yo recomiendo, ¿vale? Imágenes, vídeos, infografías, esquemas que muestren visualmente, gráficas que puedan mostrar datos. Si estáis hablando de datos y podéis hacer una gráfica donde se vea la evolución de ese precio, donde se vea lo que sea, ¿vale? Esto lo podéis hacer con Canva, por ejemplo, es una aplicación gratuita y tiene muchísimas plantillas para hacer todo tipo de presentaciones de este estilo y esto le está aportando al lector, le está aportando mucho valor porque a veces es mucho más fácil. Nosotros explicamos algo y lo apoyamos sobre una imagen, lo apoyamos sobre una gráfica, ¿vale? Entonces visualmente va a ser más fácil de entender. Sobre todo, algo que es importante, cuando vais a escribir un artículo sobre lo que sea, ¿vale? La cédula de habitabilidad, la plusvalía municipal, ¿vale? Tema también, no sé cuántas miles de búsquedas tiene, el registro de la propiedad, no sé cuántas miles de búsquedas. La plusvalía municipal es el artículo de mi blog más visitado. Sí. El catastro, por ejemplo, también tiene 800.000 búsquedas. Hay que entender un poco por qué son esas búsquedas. Obviamente la gente que busca el catastro, no busca un artículo sobre el catastro, pero bueno, hay que valorar un poco todo eso.
ir a Google, hacer una búsqueda sobre lo que queréis escribir. Perdona, Te voy a corregir y, bueno, por dar ideas a los compañeros y tal. Yo, si tú consigues explicar mejor que el propio organismo lo que es ese organismo, que mucha gente lo que busca es por qué es necesario acudir al catastro, tener el catastro sí, bien, etcétera. sí. Pues igual que el registro, igual que la plusvalía. Yo, por ejemplo, estoy mejor posicionado que el propio organismo recaudador de Salamanca con la búsqueda plusvalía municipal en Salamanca o impuestos si vendes un piso en Salamanca. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque consigo explicar mucho mejor cómo se hace, bueno, dónde tienes que presentarla, etcétera, etcétera, que el propio organismo. Entonces, son ideas muy, muy útiles y que el usuario busca. Creo que igual no me he explicado bien y estoy de acuerdo contigo. Hay una diferencia enorme entre cómo funciona el catastro o para qué sirve el catastro y la palabra clave catastro, ¿vale? Claro, bueno, sí, por supuesto, sí, claro. Vale, yo lo que me refería es la palabra clave catastro, no sé si está en 20.000 búsquedas mensuales. Bueno, es una barbaridad, ¿vale? Yo he intentado atacarla varias veces y es imposible, porque Google entiende que quien busca catastro, lo que está buscando es el catastro. Ahora bien, tengo artículos posicionados para dudas referentes al catastro, cómo funciona, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo la plusvalía municipal, por ejemplo. Yo también tengo 2 o 3 artículos bastante bien posicionados en Google para plusvalía municipal y es por eso, es porque responde preguntas, ¿vale? Porque no hay una entidad en sí, igual que la nota simple, por ejemplo. Tengo también 2 o 3 artículos de clientes posicionados en primera página para nota simple informativa, nota simple de Juro que noticias. algún día lo subiré. El de la nota simple, que te acuerdas que en aquel entonces estaba preparando. Y Pues todavía no funciona lo he muy bien, terminado. Sí, claro, funciona muy sí, sí. bien, pero pensar en esto, cuando, oye, un propietario va a una inmobiliaria, ¿no? Y la inmobiliaria le dice, bueno, vamos a pedir la nota simple. Pues a lo mejor el propietario dice, sí, sí, claro, ¿no? Pero tiene sus dudas de exactamente qué es o para qué la están pidiendo, lo que sea. Entonces, en cuanto llegue a casa, va a buscar qué es la nota simple informativa, para qué sirve la nota simple informativa. Y si lee vuestro artículo, pues si coincide también por zona geográfica y demás, le estáis aportando un valor extra súper importante, pero además os da visitas, que esas visitas os mejoran el posicionamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la gracia de tener un blog y el funcionamiento de por qué perdonar, se están buscando este tipo de cosas y no se acuden a entidades oficiales principalmente porque lo explican todo, pero como una patata que no hay quien entienda nada de lo que dicen, ¿vale? Entonces ahí es una ventaja que podéis aprovechar, pero responder a preguntas. Yo os digo, yo personalmente ya es por una cuestión de tozudez, me quiero posicionar por el catastro y sé que es imposible, igual no voy a conseguirlo nunca, pero intento buscar la forma de quedarme delante o justo debajo del catastro, con algún artículo, con algo. Pero está claro que Google no acepta eso porque él entiende que la intención de búsqueda del usuario cuando pone el catastro en Google, lo que quiere ver es el catastro. Por ejemplo, el tiempo en Salamanca, ¿vale? Si tú haces mañana un artículo sobre el tiempo en Salamanca y pones ahí, pues el tiempo en Salamanca en verano, en otoño, en primavera, y empiezas a enrollarte sobre el tiempo en Salamanca, es probable que aunque hagas un artículo muy bueno, no se llegue a posicionar. ¿Por qué? Porque Google entiende que cuando alguien busca el tiempo en Salamanca quiere saber qué tiempo hace ahora. Entonces lo que le va a mostrar son páginas que te muestran el tiempo en tiempo real y te aparece ya con el solecito, con la lluvia o con lo que sea. ¿Vale? Entonces la intención de búsqueda Google la entiende cada vez mejor y nosotros, si queremos posicionarnos, tenemos que entender esa intención de búsqueda. ¿Vale? Perfecto. Lo que decías de imágenes, infografías y tal. Un truco. Cuando vayáis a escribir sobre algo, iros lo primero de todo a Google. Os vais a Google y buscáis la temática sobre la que queréis escribir. Plusvalía municipal. Pues os vais y buscáis plusvalía municipal. Y ahí veis qué artículos hay en la primera página, ¿vale? Veréis, a lo mejor si estáis en Salamanca, pues veréis el de Manu. Si estáis en Barcelona, veréis algunos de los que yo tengo escritos. Y veréis artículos. La idea es que si queréis posicionaros ahí, tenéis que hacer un artículo mejor que el que he hecho yo o que el que ha hecho Manu, ¿vale? Difícil, difícil. Lo sé, es difícil, por eso aguantamos ahí, pero hay que intentarlo, ¿vale? Google no va a posicionar un contenido peor. Un contenido mejor es un contenido que al usuario le guste más ni menos. Que tenga más riqueza a nivel de palabras, lo que hablábamos antes, más sinónimos, que respondan más preguntas, que a lo mejor esté con una legibilidad mejor, que la página web cargue más rápido
Y si además nosotros conseguimos hacer que el contenido sea más valioso, pues a través de imágenes, a través de un vídeo, a través de infografías, lo que vamos a conseguir también es que el tiempo de retención probablemente va a ser mayor, porque se van a parar en esa imagen, porque incluso podéis poner un botón de que, bueno, pues si tenéis una infografía que os ha quedado chula, que eso se puede compartir o se puede enviar. Y muchas veces, aunque parece que no lo hacen y le dan al botón porque lo comparten con un conocido y dicen, oye, mírate esto, que es lo que estábamos hablando ayer sobre la plusvalía y esta infografía ha quedado chula, ¿no? Entonces, cuanto más pongáis ahí que sea de valor, que sea de calidad y que aporte algo al artículo, y estáis viendo que otros artículos que hay puestos ahí no han puesto imágenes, no han puesto ninguna infografía, no han puesto ningún descargable, no han puesto nada, estaréis haciendo un artículo más valioso y eso ayudará también a que esté ahí. Si el artículo, por ejemplo, de la plusvalía, yo encuentro un artículo tuyo, Manu, sin imágenes, sin vídeos, sin infografías y que tiene a lo mejor 800 palabras, si yo mañana te quiero saltar, ¿qué voy a hacer? Un artículo de No lo 1600... cuentes. No lo No puedo cuentes. hacer nada porque es imposible saltarse un artículo de Manu, pero si fuera cualquier otra inmobiliaria, ¿qué haría? Más contenido, más preguntas, más imágenes, incluso metería un vídeo o un audio. ¿Por qué? Porque si yo pongo un vídeo, que es un vídeo, mira, esto es un truco muy sencillo, cogéis y el artículo lo transcribís a audio, lo leéis y os grabáis, os hacéis un pequeño vídeo sencillo o lo transcribís a un archivo de audio y lo colocáis ahí. Porque a veces, y sobre todo con esta tendencia tan clara que hay de que nos gusta mucho el formato audio, porque lo podemos escuchar mientras vamos caminando, porque mientras estamos en el gimnasio, lo que sea, pues oye, yo veo el artículo de Manu y digo, oye, mira, me interesa, veo que tiene un archivo de audio, me lo guardo y después esta tarde cuando salga a correr o cuando vaya al gimnasio, pues me lo pongo y así lo escucho. ¿Qué va a pasar? Que esa visita va a estar dentro de vuestra página web mucho más tiempo, ¿vale? A lo mejor mucho más que si solamente lo leyera. Le estáis dando opciones, ¿vale? Entonces, pensar en el artículo no solo como un texto que tengo que escribir porque me han dicho que tengo que hacer un blog, sino pensar en el artículo como una pieza de contenido que realmente le dé respuesta al usuario, que le facilite la experiencia y sobre todo que cuando llegue al final lo que le queríais explicar le quede lo más claro posible y realmente le haya solucionado su duda, ¿vale? Porque sí que hay muchos artículos en Internet y sé que parece una competencia brutal, pero hay un porcentaje altísimo de estos artículos que no valen para nada, ¿vale? Así que tenéis muchas posibilidades de saltarlos y de posicionaros vosotros en esos top 10, que es lo que queremos todos, ¿vale? Buen consejo, David. Muchas gracias. Por nada. Tú, por Bueno, ejemplo, el contenido... sí. No, sí que me gustaría decir que WordPress lo deja muy fácil, por eso que hablas precisamente del contenido en bloques, que cuando pinchas en un bloque te da la opción de enlazar un vídeo, enlazar un archivo de Spotify tipo podcast, o sea, te da mucha opción para poder hacerlo, ¿verdad? Sí, además, si no trabajáis con WordPress, tenéis seguro opciones para hacer muchas. Obviamente, cada uno tiene sus limitaciones. WordPress también tiene plugins, lo hemos hablado muchas veces. Si os queréis ir un paso más allá y hacer algo un poco más... Sí, pero David hablo sin necesidad de complicarse, Lo sé, porque lo sé, lo sé. directamente es No, verdad no, no, que... no, se puede hacer, se puede hacer. Sí, es decir, WordPress da muchas opciones para que podáis hacer un artículo sin más. Pensar que WordPress, ya lo hablamos el primer día, está pensado para esto, está diseñado desde un inicio para ser un blog. Luego nosotros le vamos metiendo cosas, pero bueno, que lo que es la funcionalidad de entradas es muy completa y tenéis muchas opciones y aparte ahora lo han hecho muy de arrastrar, o sea que no deberíais tener ningún problema, pero que si queréis ir más opciones de personalización o cosas más complejas, más avanzadas, siempre podéis ir a buscar un plugin y podéis hacer auténticas virguerías en WordPress, ¿vale? Perfecto. Más cosas. Venga, tenemos ya ese título, tenemos el párrafo. Acordaros que os decía, podéis escribirlo todo en Word tranquilamente, no tenéis por qué estar haciéndolo dentro del WordPress y cuando tengáis ese artículo dentro de Word, hacéis un copia-pega, lo pegáis todo en WordPress y ahí empezáis a ponerle las etiquetas estas de título, de H1, de H2. Bueno, H1 no, porque recordad que la ponen por defecto, pero H2, H3, añadís las imágenes, añadís los vídeos, etcétera. Imágenes para un artículo, intentar que estén optimizadas. Hablamos al principio del plugin Smash,
que Smash lo que hacía era optimizar las imágenes para que no pensaran mucho, lo hace de forma automática una vez lo tenéis instalado, pero siempre intentar que las imágenes pues no sean muy pesadas, que sean ligeritas, ¿vale? Lo mismo con infografías, lo mismo con todo. Intentar que sea siempre el contenido lo más ligero posible para que cargue rápido, para que no requiera demasiados recursos y la navegación, la experiencia sea lo mejor posible. Vale, tenemos ese contenido. Aprovechar el contenido, aprovechar las negritas para el contenido. Funcionan muy bien. Aquellas frases, aquellas palabras dentro del texto que queráis resaltar, que os parezcan más importantes, que llamen la atención, no os cortéis, usar las negritas, ¿vale? Las negritas fijan la mirada. Parece que no, pero sí que ayudan a visualizar cuando hacemos un scroll un poquito más rápido. Oye, pues he visto esta palabra que me llama la atención, que creo que es importante. Utilizar palabras que sean ya de por sí un poco, que tengan un poquito de salsa, ¿no? Entonces, coger eso y marcarlo en negrita, sin problema. No pasa nada porque incluso lleguéis a abusar un poco. Lo ideal es eso, es que de un vistazo, haciendo un scroll, el lector pueda identificar aquello que realmente le interesa. A veces no van a leer todo el artículo, a veces solo van a leer una sección, a veces solo van a leer un párrafo, a veces solo van a leer la segunda mitad. Cuanto más fácil le indiquemos, oye, esta es la parte que te interesa, muchísimo mejor. Por eso os decía lo de separar en subtítulos y lo de ahora marcar en negritas, ¿vale? Perfecto. Tenemos eso y vamos ya, digamos, a la parte un poco más final, que es la parte de antes de darle al botón de publicar. Instalamos el primer plugin casi de la lista que hablamos, que era Yoast SEO, ¿vale? Entonces, Yoast SEO os va a aparecer. Que ya estuvimos hablando en estos directos de aquí. También, si la gente lo está escuchando en el podcast, que vaya a dos capítulos anteriores a este, en el que hablamos un programa entero de Yoast SEO. Totalmente. ¿Vale? Entonces, ahora es el momento de usarlo. Hemos puesto todo ese texto, hemos puesto los títulos, las imágenes. Tenéis un botón siempre que os pone vista previa. No hace falta que publiquéis el artículo para ver cómo queda. Le dais a vista previa y os va a enseñar cómo va a quedar. Por lo tanto, podéis ver si las imágenes están bien, los espacios, todo esto. Os vais a la parte inferior del artículo una vez fuera del texto y ya vais a tener la cajita de Yoast SEO. Vale. Hemos dicho que queríamos poner un título que fuera llamativo, ¿no? Las 10 mejores inmobiliarias que no te puedes perder, que no puedes dejar de visitar este 2021. Vale. Ese es el título que vamos a utilizar para que cuando hagamos promoción de este artículo en redes sociales, grupos de Telegram, etcétera, la gente lo vea y diga, me interesa. Vale. ¿Qué pasa? En el listado de Google tenemos una limitación de caracteres, ¿vale? Y esa limitación de caracteres, si nos la pasamos por la torera, lo que va a aparecer es que el título no se va a ver, se va a ver cortado. Por lo tanto, no nos va a servir de nada haber hecho un título, ahí rompernos la cabeza con un título chulo. No cambiemos el título del artículo, cambiemos el título que se va a mostrar en Yoast, ¿vale? Y en Yoast cogemos e intentamos dar una versión más corta de ese título y podemos hacerlo de muchas formas, cambiándolo por completo, manteniendo una palabra clave, no importa. Podemos intentar buscar una frase llamativa similar a la del artículo, intentar siempre recordar que lo que ponemos en Yoast es lo que va a salir en el listado de Google, que lo que el usuario ve ahí tenga relación con lo que primero que va a ver cuando abra vuestro artículo, porque si no, si yo digo, no sé, el secreto de las inmobiliarias en Córdoba y entro y veo un título que pone las mejores inmobiliarias de Salamanca, pues es que voy a pensar que hay un error o que me he metido en el artículo equivocado, genera una mala experiencia, ¿vale? Entonces tenemos que intentar mantener la coherencia entre lo que se ve fuera y lo que van a ver dentro cuando entren, ¿vale? Entonces vamos a hacer una versión un poco más corta para que se vea bien en Google y vamos a añadir la metadescripción y la vamos a añadir a mano. Porque si la dejamos light, ya lo explicamos cuando hablamos de Yoast, Google va a coger el texto que le dé la gana. Entonces, ese texto, lo mismo, vamos a incluir la palabra clave. ¿Posiciona? No, no posiciona, pero va a salir en negrita. Cuando en el listado, entonces una búsqueda de inmobiliarias en Salamanca, si has puesto inmobiliarias en Salamanca en la descripción, va a aparecer en negrita. Por lo tanto, va a llamar un poco más la atención, va a decir, oye, este artículo habla de lo que yo busco, ¿vale? Por lo tanto, vamos a añadir la metadescripción. Vamos a añadir la metadescripción y la vamos a añadir a mano. ¿Vale? Entonces,
Así que vamos a aprovechar si queréis ir a echar un vistazo al vídeo sobre Yoast SEO, sobre cómo funciona y funcionalidades que tiene, pues le echáis un vistazo y ahí os contamos cómo podéis aprovechar esto para hacer que vuestro artículo se vea en Google de rechupete, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta parte en Google, en Yoast, no os fijéis mucho en los semáforos, los colores, también lo dijimos cuando hablamos de Yoast. Tenéis la opción de legibilidad, que sí que os da un color. Echarle un vistazo, porque yo lo he probado y no está mal la información que da. Y os puede decir, oye, tienes párrafos demasiado largos, tienes frases demasiado largas, no has separado bien, ¿vale? Y a lo mejor os da para dar un pequeño repaso y decir, oye, voy a dar un poco más de oxígeno aquí, que es posible, ¿vale? Y ya está. Acabáis el Yoast y os vais a buscar la parte de la derecha donde tenéis dos opciones, una que se llama bloque y otra que se llama entrada. La parte de bloque es cuando estáis en un bloque de texto para editar ese bloque, que podéis cambiar el tamaño de la fuente, el color de la fuente, etcétera. Y luego tenéis la parte entrada. Aquí tenéis que marcar la categoría donde va a ir ese artículo, importante, no se os olvide porque si no, bueno, pues probablemente irá a una categoría que es la que sale por defecto en WordPress, que es sin categoría, creo que la llaman o algo así, ¿vale? Tenéis que clicar en la pestaña de la categoría blog, que es la que hemos creado, o la categoría que hayáis creado vosotros, y la imagen destacada, ¿vale? La imagen destacada es esa imagen que siempre aparece, bueno, depende del tema que tengáis y depende de cómo lo tengáis configurado, pero normalmente es la imagen que aparece arriba, ¿vale? Esa imagen no se pone manualmente dentro del artículo, sino que lo ponemos aquí, donde pone establecer la imagen destacada. Y ahí buscar una imagen que acompañe un poco al artículo, ¿vale? Yo utilizo, por ejemplo, bueno, yo utilizo varias cosas, pero para mí la opción más sencilla es la versión de pago de Canva, ¿vale? La versión de pago de Canva es muy económica y además te da, pues, muchas plantillas y funcionalidades que pueden ser interesantes, pero además te da acceso a fotografías de stock que son un poquito mejores que las fotografías que podéis encontrar de forma gratuita, pues en un portal como, en un sitio como Pixabay, etcétera, ¿vale? Hay un poco más de variedad, no mucha, pero hay un poco más de variedad. Entonces podéis encontrar fotos que no son las típicas que tienen todos, ¿vale? Y es No, bastante también, si no, económico. puedes Si no, diseñar pues en Canva una portada y ya está. ¿Qué puedes diseñar? Si sí, no, sí, porque depende de cómo hagas el blog. Si lo haces con fotografía o puedes hacer una imagen con el título del artículo también, que es lo que hago yo. bueno, WordPress Mm. te da por defecto si quieres que el título aparezca incluso las plantillas te dicen si quieres que el título aparezca dentro de la foto, debajo, arriba. Yo no lo suelo recomendar sobre todo para quien empieza, porque al final deja que WordPress ponga el título por defecto donde lo pone y ahí pone una imagen, ¿vale? La Mm. imagen, lo bueno que tiene es que se adapta muy bien a móvil, no tiene mucha relevancia en móvil. Entonces, es una imagen que no va a romper demasiado tampoco la estructura del artículo, pero sí que le da un poco de cuerpo. Eh, Solo intentar que la imagen tenga algo de relación con lo que vais a hablar allí, ¿vale? Es lo mismo que os decía antes, es mantener un poco esa coherencia en todo, en el título, en los subtítulos y en la parte de fuera, que es la que trabajamos en Yoast SEO, ¿vale? Y cuando subimos esa imagen, ¿qué recomiendas rellenar de esos datos que te pide por ahí? Primero, por ejemplo, el título es importante con respecto a buscadores. Siempre, no, ya no es que sea importante, es que está por algo. Entonces pongámosle el título a la foto, ¿vale? Pongamos título a ¿No la foto. dejamos la 01574? No. A ser posible, no, tampoco cuesta Ah, tanto. Es un segundito que ponéis ahí título, pues poner, no sé, lo que queráis. Si la foto es de dos chicos con unas cajas así que están haciendo una mudanza, pues poner chicos mudanza. Y además, te pregunto una cosa. sí, Tú normalmente ese archivo, cuando te lo descargas de donde sea, tiene un nombre, pero luego cuando tú estableces la imagen destacada, te deja meterle un título. ¿Es conveniente cambiar el nombre del archivo cuando se sube a WordPress? No sé si me entiendes. ¿Es eso es conveniente cambiar el nombre del archivo y luego el nombre del título en el propio WordPress cuando tú, estableces la imagen destacada? tú dices la URL. No, yo digo, cuando tú descargas un archivo se llama ¿Sí? 01747, ¿vale? Correcto, sí. ¿Es conveniente ese título de imagen antes de subirlo a WordPress, ya subirlo con el título cambiado y después
editar en WordPress de nuevo el título que te permite cuando estableces la imagen destacada. Da exactamente igual, le va a cambiar el nombre del archivo si tú lo editas allí. Es que si cambiáis el título fuera de WordPress, cuando lo subís a WordPress, el título ya os sale el que habéis puesto a la foto. Vale. O sea, yo normalmente... Pero si tú pones otro, ahí lo que hace es que te cambia el nombre del archivo. Sí. Vale. O sea, yo lo que suelo hacer, pero ya por manía, es que cuando me descargo la imagen en mi escritorio del ordenador, ya pongo el nombre ahí directamente. Yo también. Cuando subo la imagen, solo trabajo lo que es el alt text, que es un poco lioso de decir, pero bueno, alt text, que ahí es donde podemos trabajar la palabra clave, ¿vale? ¿Y eso qué es? El alt text es la etiqueta de las imágenes, ¿vale? Nos va a ayudar a posicionarnos sobre todo en la sección de imágenes de Google, no en la sección tanto del buscador, pero sí en la sección de imágenes de Google. Y yo algo que he probado y que a mí me ha funcionado bien es que aprovecho ese alt text para poner palabras clave que no podría poner o que no tendría mucho sentido poner dentro del texto, porque a lo mejor son formas que la gente tiene de buscar las cosas, pero que ponerlas dentro del texto pues no es muy difícil porque es una manera de decir las cosas que no está del todo correcta o que no es o que puede incluso confundir, ¿no? Ahora mismo por ejemplo, agencia de pisos, ¿vale? Si yo estoy haciendo un artículo sobre inmobiliarias, yo sé, porque he hecho una búsqueda de palabras clave antes de ponerme a escribir el artículo, que hay gente que busca agencia de pisos. No busca agencia inmobiliaria, no busca inmobiliaria, busca agencia de pisos. Bueno, pues vale. Yo agencia de pisos no sé cómo meterlo dentro del texto. Me suena mal, me suena raro. Si te interesa buscar la mejor agencia de pisos en Salamanca, pues a mí no me suena bien. ¿Qué hago? Utilizo esa palabra clave y la pongo en una imagen, ¿vale? De esa forma la estoy añadiendo al contenido sin necesidad de meterla dentro del texto porque me veo forzado a hacerlo y no lo voy a hacer porque me parece que no tiene sentido o yo no soy capaz de darle contexto, ¿vale? Entonces aprovecho las imágenes para eso. Aprovecho las imágenes para incluir ciertas palabras clave que tengan relación, obviamente, con el contenido y aumento lo que os decía, esa amplitud semántica de palabras clave que tiene mi artículo, ¿vale? Entonces, las imágenes os pueden ayudar mucho a esto. Perfecto, genial, gran consejo. ¿Vale? ¿Y descripción de la foto? Yo la pongo, pero no tengo ninguna garantía, evidencia de que funcione, ¿vale? Pero yo la pongo. Yo sé que... Tú lo pones todo. Si esta será por algo. Y además, sí que es verdad que el posicionamiento... normalmente los artículos que yo escribo, sobre todo los artículos que escribo para mis páginas, para mis blogs y demás, están todos muy posicionados en la sección de imágenes. Porque hago todo el relleno, ¿vale? Hago todo el relleno y es verdad que, bueno, yo busco cualquiera de las palabras clave que trabajo en mis páginas en la sección de Google Image y están todas ahí, están todas en las primeras, están todas tal. Imagino que es porque relleno todos los campos, ¿vale? También es verdad que cuando hago artículos para clientes no siempre relleno todos los campos, pero también se llegan a posicionar siempre título, siempre alt text, descripción. Si os apetece la ponéis y si no os puedo decir una chorrada. Con seguridad. Puedes ponerle lo mismo que el título, ¿no? Los dos chicos con cajas haciendo una mudanza. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿vale? O sea, yo no os puedo decir, oye, sí, hacerlo porque esto... Yo no. Igual otra persona sí, yo no. ¿Vale? Y ya está, tenemos eso. El tema de comentarios, ¿vale? La sección de comentarios tenéis, un segundo que me he salido de la página, aquí está, vale, en la sección de comentarios tenéis la posibilidad de hacer que no sea posible dejar comentarios. Yo respecto a los comentarios tengo lo que a mí me dice mi experiencia y lo que a mí me dice mi experiencia es que un artículo con comentarios se posiciona más que un artículo sin comentarios, ¿vale? Los comentarios además suelen llevar palabras clave y es más texto dentro de esa página. Por lo tanto, es una forma en la que tu comunidad, tus usuarios, están creando contenido por ti, están dándole más contenido a ese artículo y están de alguna forma haciéndole ver a Google que en ese artículo están pasando cosas. ¿Por qué? Porque es un artículo que va cambiando con el tiempo y además va cambiando a través de un contenido
breve y constante. Yo recuerdo artículos, los mejores artículos que tengo con más visitas, sobre todo de clientes, son artículos que tienen 30, 35, 40 comentarios, ¿vale? Entonces, no digo que se hayan posicionado bien por los comentarios, pero sí que es verdad que obviamente cuantas más visitas tiene, cuando la temática es más peleaguda, temas de impuestos, temas de inmobiliarias, por ejemplo, cuando haces un artículo sobre la exclusividad, cosas así, suelen dar pie a que mucha gente comente, ¿vale? Entonces, esos artículos suelen ser los que mejor están posicionados y por eso yo recomiendo que dejéis activada la sección de comentarios, ¿vale? Perfecto. Contestarlos. Porque a veces entras en un blog y hay ahí 170 comentarios por contestar. Intentar contestarlos dando una respuesta correcta, ¿vale? Es decir, incluso a veces los comentarios podéis, oye, mira, tengo una duda sobre esto porque no sé si este impuesto tal, y tenéis otro artículo escrito sobre ese mismo tema, le decís, oye, pues mira, te dejo este enlace a este artículo que escribimos hace un mes y estáis llevando tráfico a lo mejor de una página a otra, ¿vale? O sea que crear un poco de comunidad. Al final, un artículo vuestro donde la gente está entrando, imaginar que tenéis 1000 visitas, 2000 visitas, 3000 visitas al año en un artículo. Bueno, 2000, 3000 personas es como 2000, 3000 visitas que podéis tener en vuestras redes sociales y os están Mm. dejando un comentario, pues contestar igual que contestaríais en vuestro Instagram o en vuestro Facebook o en cualquier otro sitio. Perfecto. ¿Vale? Muy bien. Y ya está. Y con eso ya tendréis vuestro primer artículo. Vamos. Subirlo a Search Console, no quiero complicar la historia, pero bueno, si necesitáis saber qué es Search Console y tal, podéis ir a... Voy a hacer un poco de promo, ¿te sabe mal? No, no es por hacer promo, No, pero... pero Vale, escucha, te refieres a subir el blog, no subir el artículo, o artículo por artículo. ahora te explico. Vamos, Cuando a ver, ¿cómo es? lo que tenéis que hacer es cuando ya tenéis el artículo listo, pues le dais a publicar y ¡pum! Se publica. Vale. Acordaros que hemos hecho en Yoast toda la optimización, hemos mirado las imágenes, tenemos todo. Vale, hemos visto la vista previa, se ve bien, le dais a publicar y a correr. Google ese artículo lo verá, probablemente. Más tarde o más temprano lo verá. Pero si queréis acelerar un poco el proceso, podéis iros a Search Console, que es algo de lo que también creo que hemos hablado alguna vez y la promo que quería Sí. hacernos más que tenéis un artículo en la inmobiliariadigital.net, os vais a la apartado de recursos y ahí tenéis dos artículos, uno sobre cómo instalarlo y otro sobre cómo lo podéis utilizar, sobre Search Console, ¿vale? Y Search Console tiene una herramienta que nos permite poner ahí una página, una URL, un artículo, lo que queramos, y pedirle a Google, oye, échale un vistazo que esto es nuevo, ¿vale? Y con eso aceleráis un poco más el proceso. Y se va a indexar, que no es lo mismo que posicionar. Indexar quiere decir que va a aparecer en su listado, aunque sea en la posición 398, pero bueno, vais a facilitar que Google entre en ese artículo, lo vea y lo indexe, ¿vale? Ah, Así perfecto, no que sabía. es algo que podéis Gran hacer consejo. cuando acabéis. Gran consejo y oye, a todo el mundo, por supuesto, que tiene que ver el blog de lainmobiliariadigital.net, vamos, por supuesto. Hay algunos artículos que no están mal. Algunos, te diría que todos están muy bien. Gracias. Muy Bueno, bien. y ya está, con eso ya tenéis vuestro primer artículo, ya lo tenéis subido a Google, ya lo tenéis optimizado para palabras clave, ya lo tenéis con imágenes. Importante, promocionarlo a saco. A saco, en todas vuestras redes sociales, si tenéis grupos de WhatsApp, si tenéis grupos de Telegram con compañeros, si tenéis LinkedIn, si tenéis, en serio, todos los sitios donde podáis darle promo, porque cuantas más visitas tenga el artículo, mejor se Mejor va a acabar, posición. claro, se va a acabar posicionando. O sea, Google necesita entender y ver que ese artículo es relevante y la forma que tiene de saberlo es que haya gente que entre y que lo lea. Entonces, no os cortéis un pelo cuando hagáis un artículo como si fuera fin de año. Anunciarlo en todas partes, sí, sí, o sea, De alguno ahí en los grupos de no os cortéis. antiguos alumnos del colegio. Lo que sea, da igual. Si tenéis un grupo de antiguos amigos en Facebook, Bueno, qué artículo que he hecho. ¿Vale? Y empezar a generar. sin que os bloqueen de los sitios. Sería Sí, muy sí. interesante que sigáis teniendo amigos. Sí, sí, sí. Pues Y haceros familia. un perfil privado, lo que sé. Pero bueno, que es importante, que a veces nos olvidamos, escribimos el artículo y lo dejamos ahí, pues que intentéis promoverlo lo máximo posible y conseguir visitas bueno, de lo que tenéis.
tenéis una comunidad en una red social, tenéis una newsletter, mandar el artículo de la newsletter, promocionarlo, ¿vale? Porque si no, no lo van a leer. Creo que el otro día leí una estadística de 2020, los números igual no son los correctos, pero bueno, que hablaba del número de artículos que se escriben al año. Si no recuerdo mal, hablaban de billones. Claro, billones, ¿vale? seguramente. Y que de esos billones, el porcentaje que se acaba leyendo es ínfimo, pero ínfimo, ¿vale? Y muchas veces es por una tontería, una cuestión ridícula de no coger ese artículo y de verdad enseñárselo a todo el mundo que podáis, porque esa gente, si es de vuestra comunidad, a lo mejor lo comparten, a lo mejor dejan un comentario, a lo mejor lo ponen incluso en su propia red social. No os cortéis, intentar promoverlo y darle vida, que cuesta trabajo escribir un artículo y qué menos que enseñarlo. Perfecto, fenomenal. ¿Vale? Pues oye, enhorabuena a todos los que se han lanzado a través de estos directos, a través del podcast a empezar con WordPress. Como siempre, estás a su disposición, ¿no? Si necesitan algún consejo, tienen alguna duda, Pues claro. pues lo puedes resolver, ¿verdad? Y tanto, y tanto. Y tanto, y tal caldo. Pues, estoy gracioso. Hoy tengo el día tonto. Pues, El otro día lo hablaba con una amiga. El día que empezamos a hacer bromas de estas, ni tanto ni tan calvo, voy del Paraguay, nos damos cuenta de lo mayores que somos. Está también. No, perdona, lo estábamos hablando tú y yo en el directo de la semana pasada. ¡Ay, de verdad! Sí. Bueno, pues... Volvemos a lo mismo. Ya que estamos muy mayores. Bueno, en fin. Oye, la semana que viene toca tema inmobiliario. No sé si tienes Sí. alguna preferencia, algo pensado, algo que esté en tu cabeza. No he pensado aún, pero no habíamos dicho un tema ya. Habíamos sacado una temática, ¿verdad? Tenemos que apuntar las cosas. Tenemos que empezar a apuntar. También, creo que cuando habíamos te das hablado. cuenta de que tienes que empezar a apuntar estas cosas, también es... Vale, bueno, lo Vale, revisamos, pero yo diría que lo tengo apuntado por ahí, que ya sacamos un tema para la semana que viene. De hecho, creo que teníamos temas para dos semanas ya. Bueno, hay muchos temas, además. Como está grabado, muchos temas para hablar. Como está grabado, Lo revemos. Lo revemos. Vale. David, oye, como siempre un placer, muchísimas gracias por tus consejos y nada. Salimos a correr el lunes, ¿no? El lunes, venga, hecho. Venga, va. 6:30. Bueno, sí, yo saldré. Tú sabes cuando te dé la gana. Vale. 6, es que tengo un horario. Nos motivamos mutuamente. Pero yo te mando un mensajito. ¿Vale, tío? Hecho. Venga, un abrazo fuerte y nos abrazo vemos fuerte el viernes. y buen fin de semana para todo el mundo. Buen fin de. Chao, chao. Chao.